en realidad no es que se agrega esto, da sentido al texto. Así que el exégesis intenta descubrir cuál puede ser o cuál es el significado original del texto bíblico con el fin de lograr el entendimiento de ese mensaje del autor original. Otra vez reconociendo que no tenemos autógrafos, no tenemos textos originales. Hablamos de los idiomas originales, que es otra cosa, los idiomas en que se escribió la Biblia. Algunos dicen que la exégesis tiene que hacerse directamente de los idiomas originales, y lo cantan esto. Y entonces, si así fuera, serían muy pocos los que podrían hacer una exégesis del texto bíblico. Porque la mayoría de los hermanos no saben el hebreo, así que si no se conocen esos idiomas, estarían condenados a no poder estudiar la palabra. No, yo creo que no es así. Hacemos exégesis desde las traducciones que tenemos. Las traducciones que tenemos son buenas, yo a veces creo que se requiere como una charla más para orientar a los hermanos a entender por qué hay diferentes formas de traducir el texto. El Señor me dio el privilegio de participar en la traducción de la Nueva Versión Internacional y la última fue una traducción para la Iglesia Católica que se llama la Biblia de la Iglesia de América. Y en Nueva Versión Internacional, pues me dieron el trabajo de traducir los libros de Esdras, Nehemías y la ley de Crónicas. Así que cuando lea esos libros en Nueva Versión Internacional, si se acuerda de mí, ore por mí y pida al Señor que me perdone si me equivoqué en la traducción. Y si no le gusta la traducción, écheme la culpa de tipo de traducción. Y luego, en esta Biblia me pidieron traducir el libro de Proverbios. En ambos casos, hubo momentos en que decía, voy a entregar eso. Entiendo que dicen aquí, porque hay textos, hermanos, donde pareciera ser que falta algo, como que se perdió alguna palabrita o alguna letra. Y uno puede entender lo que significa cada palabra, pero no encuentra el sentido de ese texto oculto. Y lo mismo en Proverbios es bastante complicado en cuanto a esto. Y yo pregunté a los responsables de la traducción, ¿puedo usar la Septuaginta para traducir algunos textos de Proverbios? Y me dijeron, no estamos usando la Septuaginta. Así que tocó y tratar de ver qué significa. Ningún traductor, créanme, ningún traductor, por lo menos en este tiempo, hace traducciones sin ayudas. Entonces, cuando yo no entendía qué significa o qué quiso decir el escritor sagrado, tenía que consultar cómo otros traductores en otras versiones de la Biblia resolvieron el asunto. Y por eso, para que ustedes sepan, y cuando lean alguna de estas Biblias, no las manden a quemar como un pastor de no a sus bienes a quemar una Biblia. Entiendan por qué a veces hay diferencias. Porque en realidad el traductor puede saber el significado de cada palabra igual, pero no encuentra cómo armonizan esas palabras en ese texto. Así que oremos por los traductores
¿cierto? Demos gracias a Dios por los traductores, porque si no fuera por ellos no podríamos decir. Entonces, exégesis es extraer lo que está en el texto. Es como el ejercicio de pronto tener una canasta llena de naranjas y extraer de esa canasta las naranjas que hay aquí, de todas las frutas que hay allí, y es extraerlas. Eso es hacer exégesis, sacar del texto lo que está en un ejercicio contrario es lo que llamamos eisegesis. Eisegesis, no trato la palabra acá, pero también en griego. Si exégesis de ex es sacar, eisegesis es meter, es introducir. ¿Ya? En Asia, meter hacia, introducir. Y entonces, la exégesis consiste en hacerle decir al texto lo que yo quiero que diga. Es meterle a la cesta lo que yo quiero meter en la cesta. No extraer lo que está allí, sino introducir lo que yo quiero introducir. Y a veces se hace el ejercicio de exégesis y se hace pasar como si fuera exégesis. La exégesis conlleva a distorsión del mensaje y puede crear herejías y grupos que siguen una corriente que no es saludable. La tarea exegética. Primero, el exégeta debe observar el texto para determinar qué dice el texto. ¿Qué dice el texto? Y en esto, y lo voy a repetir, recomendamos leer el texto varias veces y en diferentes versiones, diferentes traducciones. Las Sociedades Bíblicas Unidas usan distintamente el término versión y traducción para referirse a lo mismo. Así que podemos decir la versión del oso o la traducción del oso, la versión de Jerusalén o la traducción o versión de Jerusalén. Indistintamente usamos versión y traducción. En algunos ámbitos se hace una diferenciación. Sociedades Bíblicas Unidas no hacemos esa diferenciación, pero sí hablamos de reducción. Sí hablamos de reducción. Y a veces uno pregunta, hermano, ¿cuántas versiones de la Biblia tiene usted? Y mi hermano se levanta y dice, yo tengo 4. ¿Cuáles? Reina Valera 60, Reina Valera 95, Reina Valera 2010, Reina Valera 1990. No tiene una sola edición, con diferentes ediciones. Y de hecho, si nosotros no tuviéramos revisiones de Reina Valera, sino que usáramos la Biblia del Oso, tal como fue escrita, no podríamos casi ver, porque es el lenguaje, el castellano de siglo de oro, del idioma español, 1569. Así que no podríamos leerlo. De hecho, aquí en Barranquilla, hace años, cuando estábamos haciendo la presentación del Reino Valera 95, hubo un hermano que estaba muy enojado porque se cambiaron palabras muy bonitas que estaban en Reina Valera y preguntamos como cuál. Y él dijo, ¿cuál fue la palabra que dijo? Que se tradujo por las la palabra original. Muladar. Digo, muladar. Y yo andaba con el doctor explicando por el doctor, usted debe tener nietos por su madre.
¿Cuántas veces en este mes le ha dicho a su directo, vaya a coger esto al lugar? Y él dijo, no la uso, pero es una palabra muy bonita. En otro lugar preguntamos, ¿qué es muladar? Y una pastora dijo, el lugar donde se estacionan las mulas. ¿Sí? Pues ustedes se pueden reír, pero nosotros que estábamos al frente no nos podíamos reír, por respeto a la pastora. Pero uno decía, sí, claro, si la pastora no sabe qué es muladar, pues los muchachos no van a saber qué es muladar. Y entonces aquí se cambió por basurero a lugar de escombros y solamente en textos poéticos se dejó la expresión muladar. Entonces se dan cambios, ¿ya? Así que el idioma cambia, nosotros somos los que hacemos el idioma. En nuestro uso de las palabras, nosotros vamos cambiando el idioma. Yo era rector del seminario bautista y enviábamos al grupo de estudiantes, junto con el coro de campanas, a hacer promoción en diferentes lugares. Y una vez hicieron promoción por toda la costa, costa atlántica, y mi hijo, aunque no era seminarista, participaba del coro de campanas. Y entonces, cuando llegaron, yo le pregunté, ¿cómo fue? Y me contó bien. Y lo único es que esta mañana en Armenia ingresaron a Luis Obregón. Y yo me asusté, no pregunté más, salí corriendo, fui al cuarto de Luis Obregón, que era un soltero, un helicóptero, y salió con la toalla atada a la cintura, que yo no podía ir abajo, y le dije, ¿y dónde te pusieron el queso? Y le digo, ¿por qué, pastor? Porque Sammy me dijo que empezaron hoy en la... Entonces me dijo, no, que me robaron, pastor. Yo no sabía que empezar significaba robar. Entonces los idiomas vanguardia reconocen necesarias información. Entonces lo primero que hacemos es leer para observar qué dice el texto. Y estoy observando, será un lugar muy especial. Porque el colombiano está perdido. En segundo lugar, ¿cómo lo dice el texto? ¿Cómo lo dice el texto? Y aquí tenemos que hablar de figuras literarias, géneros literarios, qué estructuras siguió el autor, qué género siguió el autor, hace referencia a figuras literarias, pues literal lo que dice. Entonces, observamos eso. Y otra vez les digo, así, esto es el papel, como está. Y me gusta el papel. No, gratis. Regalado. Perdón si a alguno no le gustan las bromas, pero yo creo que es parte de la es parte de la y ese bien, pastor, y eso es propio del costeño y del colombiano. Así que, una vez como director de medio universitario en la Universidad Bautista invité a un predicador y el predicador dijo que los cristianos y especialmente pastores nunca deberían hacer bromas y los estudiantes lo miraban pero y traté de pasar una semana sin hacer bromas en la clase de los judíos y los demás estudiantes comenzaron a preguntar, ¿y qué pasó con las bromas? Una broma que no escandalice ni avergüenza. ¿Cómo lo dice el texto?
Esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante. Porque a veces interpretamos un texto de forma equivocada porque no tenemos en cuenta cómo lo dice, cómo lo dice. Y hay casos, yo sé de eso, donde un texto que es profético se interpreta como si fuera ley, como si fuera ley. Una vez una hermana me preguntó, ¿y por qué las hermanas de su iglesia se pintan, usan pantalones, usan aretes y joyas? Y yo dije, ¿por qué pregunta? Dice, porque la Biblia prohíbe eso. Y dije, ¿dónde lo dice? Y le leyó Isaías capítulo 3, creo que es, ¿cierto? Y comenzó a leer. Y llegó a cierto lugar y le dije, sigue leyendo. Y dijo, no, hasta aquí lee el pastor. Y dijo, no, pero sigue leyendo. Y entonces siguió leyendo y dice que ni siquiera los espejos. Ella se asombró y dijo, ¿y dónde vamos a mirarlo entonces para peinarnos? Le dije, hay que aplicarlo primero, pero también pronto. Y dije, pero sigue leyendo. Y entonces llega al punto donde dice que ustedes vueltos se va a confundir y cabeza rapada. Yo le dije, mira, entonces, en vez de gastar dinero en lociones, mata una rata, déjala podrir, te puntas el cuerpo, porque el texto dice podredumbre. Y entonces comienza a explicarle, mira, este es el texto de acá. Esta no es una orden, esta no es una orden. Este es un texto profético. Y siendo profético es una profecía de juicio, de condenación contra las mujeres soberbias de Jerusalén. Y por su soberbia el Señor la va a castigar, la va a llevar a cautiverio. Y serán como lo que él describe allí. No podrán usar sus aretes, no usarán su maquillaje, no usarán sus vestidos lujosos, e irán al cautiverio como vacas en las entonces, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Y aquí hablamos de diferentes géneros literarios. Por ejemplo, el género legal, que se usa para órdenes, leyes. Yo no puedo decir que, por ejemplo, cuando la ley dice el hijo que maldice a su padre y a su madre debe morir, yo no puedo ponerme a suavizar eso. Yo no puedo decir eso es simbólico, eso es alegórico. No, eso era así. Eso era así, así tengo que interpretarlo. Hay género poético. La poesía, pues, corre a lo largo de la Biblia, no solamente de los libros que llamamos poéticos. La poesía corre a lo largo de la Biblia. De hecho, el primero en escribir una breve poesía fue un hombre que salió de un sueño profundo y cuando despertó vio a una mujer ahí y dijo, ay, esta sí que el hueso de mis huesos, carne de mi carne. Así que la primera poesía la inspiró humanamente una mujer, porque él lo escribió en ese pedacito poético aquí. Pero tenemos los profetas generalmente vienen sus mensajes en forma política, en forma poética. Y la poesía más que ningún otro género, pues usa símbolos, usa figuras para embellecer lo que se dice. Una cosa es uno decirle a la esposa cuando la ha hecho enojar, hija, perdóname. Y otra cosa es decir, mami, perdóname, porque he herido la rosa más hermosa que hay en este jardín. Y ella se le dice, perdona.
Sí, la chocolate y la masa. Muy bien. Ah, bueno, puntos para que se les presenta la situación. ¿Cómo lo dice? Mire, el texto, escúchame bien, el texto es frío, el texto es frío. Cualquier texto es frío, así sea la Biblia. ¿Por qué digo eso? Porque al leer nosotros no escuchamos al escritor, no lo escuchamos. Al leer nosotros no vemos los gestos del escritor, porque a veces hablamos más con los gestos que con la voz. A mi papá o mi mamá, por ejemplo, cuando había visitas en la casa, me enseñaron que uno no tenía que estar ahí escuchando las conversaciones de los mayores, y si no entraba, el papá hacía así, y eso, levantar las cejas, salga. Bueno, fuera. Esto no le pasa nunca a Orencio, el pastor Orencio, un día antes del aniversario de boda de mi mujer esposa, hija, acá dice mi hija, en el valle decimos mi hija, mañana prepárate para la hora del almuerzo porque yo vendré de la oficina y te voy a llevar a almorzar. Pero me llegó gente a la oficina y se entretuvo aconsejando, se me pasó el tiempo y llegó a la casa a las 4 de la tarde y encontró a la esposa de una reunionista y cuando él entra y la saluda, le dice, muy bonito. Y Horacio dice, ¿por qué no enseño? Pues allí no es un elogio, es un regaño. Y a veces dice, ay, bueno, perdón, pero mañana sí nos vamos, almorzamos y te llevo a mirar la exhibición de pintura que hay en la ciudad. Y si al otro día sale y la esposa, ante un hermoso cuadro, dice, muy bonito. Dijo lo mismo que el día anterior, solo hay dos palabras. ¿Yo entender lo mismo? Entonces el texto es frío. Por eso, en la traducción, cuando los idiomas no permiten, tratamos de, o se trata de mostrar eso a través de signos, el signo de admiración. Muy bonito, muy bonito. O preguntas, preguntas. En el hebreo no es tan fácil determinar cuándo hay una pregunta, pero hay un indicador que es una G con una pata y eso puede indicar pregunta. Y tenemos que estar atentos si de verdad es pregunta. Hataf pataf se llama la pregunta. Ahora se le puede preguntar. Y entonces, en español tenemos la posibilidad de colocar signos de interrogación o signos de admiración. Y a veces usamos signos de puntuación para mostrar que la idea como que se alargó. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Lo dice de forma poética? ¿Lo dice de forma prosa? ¿Lo dice como un relato? ¿Lo dice como una profecía? ¿Cómo lo dice? ¿Lo dice de forma alegórica? ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? Y ahora sí, ¿qué quiere decir? Ahora sí, ¿qué quiere decir? Si yo no estoy contando lo que le sucedió al pastor Iglesia, que eso nunca le ha pasado a mí, ¿ya? Lo pueden entender, pero si lo explico, yo tengo que en la escritura tratar de
darle a conocer al lector cómo lo es, para que pueda interpretar. Muy bien, entonces, allí rápidamente, ¿alguien puede leer Salmo 91.4? Salmo 91.4, por favor. Muy bien, ¿puede leerlo otra vez? Con sus plumas te cubrirá y debajo de alas estará seguro. Escudo que alarga es su verdad. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? ¿Alguien me puede decir qué dice? Qué bien, qué bien. Porque a veces pasamos de lo que dice a la interpretación de lo que dice. Y acá ustedes son muy avanzados, porque generalmente me responden diciendo que Dios es es protector, que Dios protege. No, eso no es lo que dice. Lo que dice es, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Cómo lo dice? ¿Ah? En forma poética y como es poesía, usa metáforas, usa figuras. Si yo no entiendo eso, puedo llegar a concluir que Dios es un ave gigantesca que tiene alas y plumas. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y qué quiso decir? Y entonces, no pasemos de qué dice inmediatamente a qué significa. Trabajemos eso, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Porque si no hacemos ese ejercicio, podemos caer en el error como lo que dije de la hermana que cree que las mujeres no pueden maquillarse, usar aretes, ni nada de eso. Otro texto que se usa, y aquí escúchenme bien, yo quiero decirles de antemano, respeto la práctica de estas iglesias. Lo que no comparto es la base de la cual parten para la práctica. ¿Ya? ¿Alguien puede leerlo del Deuteronomio 22.5? Creo que es. Deuteronomio 22.5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre la ropa de mujer, porque abominación y sanidad pidió cualquiera que esté. Muy bien. Este hermano tiene el micrófono incorporado. Muy bien. Otra vez. Sí, una iglesia puede decir, en nuestra práctica, así se vestirán las damas, así se vestirán los hombres. Pero ese texto no pasa también. Ese texto está dentro de un texto que habla de mezclas. No mezclarás lino con lana. No mezclarás tu campo con diversas semillas. Ahí está ese texto. Y pues, yo no tuve el poder convencer al grupo de traducción cuando le dije traduzcámoslo de otra manera. Porque el hebreo dice literalmente, la mujer no usará que no usará artículos, que significa artículos, vasos, utensilios y como una acepción más lejana, estilo, ropa. Sí. Bueno, y entonces de profesor buscamos, la mujer no usará artículos de hombre. Y la palabra para hombre aquí es geben.
que es la palabra que se usa para el valiente, el guerrero, el macho. Y entonces, no por lo que está hecho también después del Evangelio. Por ahí encontré una traducción que dice artículos. Y entonces, fíjense, ¿cuáles son los artículos del guerrero? Pues las armas, pero también podría ser el bastón y el anillo de la autoridad, ¿ya? Y es mucho más amplia la palabra que Peget, y entonces puede referirse a más cosas que simplemente el atuendo, el la vestimenta. Y el hombre no vestirá ropa de mujeres, así es ropa de mujeres. Y entonces uno se pregunta por qué el escritor sagrado no usó entonces la misma palabra. ¿Por qué no la usó? Y ahí uno comienza a tratar de hacer interpretación. ¿No será que quiso decir algo diferente? Y probablemente, yo voy a preguntarle al escritor de Deuteronomio cuando si tengo razón o no, si tengo razón o no. Ya. Probablemente lo que el escritor sagrado está allí diciendo que no se debe hacer es mezclar las naturalezas. La mujer debe sentirse feliz siendo mujer, el hombre debe sentirse feliz siendo hombre, y no anhelar ser mujer, y la mujer no anhelar ser hombre. Por ese contexto de mezcla. Entonces, ese contexto da principios para interpretar. No es simplemente una referencia al vestido. Yo estaba enseñando esto una vez, un pastor me dijo, no, eso indica que las mujeres no pueden usar pantalones. Yo le dije, ¿qué haríamos si fuéramos a una comunidad como era antes, hablaban desnudos en los lugares? ¿Cómo aplicamos ese texto? Entonces allí no se aplicaría. Y él me dijo, no, primero les enseño a vestirse. Pues también puede ser una comunidad que no usa ningún tipo de vestido, pero haya hombres que leen, y hay mujeres que leen. Así que eso es lo que creo que es aportar. Muy bien. Esos ejemplos no se los vamos a pegar. Los círculos concéntricos de la exégesis, y ya esto lo podemos pasar rápido. Los contextos, la estructura gramatical, otra vez haciendo referencia a lo que ya mencioné, la estructura gramatical, y allí podemos tener en cuenta entonces también los géneros literarios que se usan en la Biblia, como mencioné, la prosa, la poesía, la profecía, el género profético, el género epistolar, el género histórico. Así que todo eso lo tenemos en cuenta. Los contextos inmediatos. Y entonces, cuando hablamos de contextos inmediatos, estamos hablando del contexto anterior y el contexto posterior. El contexto anterior y el contexto posterior. Hay textos que comienzan con conectores. Y, por ejemplo, el texto me dice, después de esto, comienza el texto después de esto. Y cuando yo leo eso, no puedo seguir leyendo.
tengo que saber por qué dijo después de esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Y entonces tengo que devolverlo. Si el texto comienza diciendo, así que hermanos, está concluyendo. Entonces yo tengo que regresar para ver qué es lo que él ha dicho antes y que ahora da una conclusión. Ese contexto anterior y el contexto posterior. Y hay un contexto anterior inmediato, que es lo que está inmediatamente antes, pero a veces ese contexto inmediato todavía no me aclara lo que dice el texto bajito. Tengo que ir más atrás. Y el contexto inmediato remoto es lo que está inmediatamente después del texto, y el contexto remoto posterior es lo que está mucho más abajo. Entonces, si usted va a predicar de un texto que comienza diciendo eso, entonces por eso devuelvas. Devuelvas. Lea lo que está antes. Lea lo que está antes. Ayer mencioné esos casos, no sé, son extremos, eso no ocurre. Y predico un sermón titulado Los tres impecables. Lo dijo Jesús. Jesús es Dios y como Dios lo vio. Y entonces puso una partecita de un versículo. Ni pecó ni pecaron sus padres. Y predico los tres impecables. Pues, eso no. Tengo que leer la pregunta de los discípulos. Leer la pregunta. La pregunta de los discípulos no fue, Señor, ¿hubo alguien que no pecó? No. La pregunta fue, para que este naciera ciego, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús respondió, ni pecó él, ni pecaron sus padres. ¿Quiere decir Jesús que ellos no pecaron? No, es en cuanto a Cristo. Para que este naciera ciego, ¿quién tuvo la culpa? Y Jesús dice, ni él, ni sus padres. Pero luego dice, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Así que yo tengo que leer lo que está antes para entender por qué Jesús dijo ni sus padres, y tengo que leer lo que sigue para darme cuenta cómo es que la gloria de Dios se manifestó en ese hombre. ¿Ya? Y entonces, pues esos son casos excepcionales que no van a suceder, pero pudiera ser. Porque también mencioné ayer a un predicador que solamente usó una expresión de un texto donde Jesús realizó un milagro, resucitando a una niña, y le dijo, niña, a ti te digo, levanta. Y el predicador solamente usó eso, levanta. Y el sermón fue, levántate temprano a orar, levántate temprano a leer la Biblia, levántate temprano a pintar. Y ese caso es extremo. Entonces, miren, aquí ese contexto inmediato lo voy a conectar directo con el contexto teológico. La pregunta que le hicieron a Jesús en cuanto al cielo del nacimiento, ¿cuál fue? ¿Quién pecó? Estos sus padres para que naciera ciego. Allí tenemos un contexto teológico. Un contexto teológico. Hubo una época en el pueblo de Israel donde se hablaba de la doctrina de la retribución de una manera no tan adecuada. Y entonces se creía que toda enfermedad era producto de un pecado no confesado. Toda enfermedad, todo sufrimiento, toda dificultad que llega
es porque hay un pecado que confesar. Ese es un concepto teológico que tiene que ver con la retribución. Cuando yo estaba en mi primer semestre de seminario, pues mi pastor me envió a ayudar a la iglesia bautista de Cuba y allí conocí a la que ahora es mi esposa. Entonces yo iba el viernes, yo lo que cambiar el día de jugar fútbol de viernes a jueves para el viernes apenas terminaba de almorzar, tenía mi maleta para ir a ministrar a la novia y sábado y domingo ministraba a la iglesia. Y un viernes llegué y me dice, mi tía está muy enferma, ¿por qué no entras y oras por ella? Y yo entré, y lo primero que ella me preguntó fue, pastor, ¿qué pecado tengo yo para estar enfermo? Y yo doy gracias a Dios por mis maestros en la iglesia, por lo que me enseñaron, y mis profesores. Y yo le dije, hermano, no siempre estamos enfermos por un pecado. Y a mí no es que mi pastor era de la iglesia. Mi pastor vino esta mañana y me dijo, usted no está enferma, no tienes pecado. ¿Con quién se lo llevaron? Y yo he estado confesando, y trato de dar camino. Fíjense, hasta ese momento todavía estaba el concepto equivocado de retribución. Así que cuando yo leo, también debo tener en cuenta ese contexto teológico. ¿Cómo creían en esta época acerca de tal tema? ¿Cómo se trataba ese tema? ¿Ya? Y pues nosotros sabemos, por ejemplo, que en el libro de Job se trabaja fuertemente el concepto de retribución. Y no es que Job esté en contra de la retribución, pero lo que él no está de acuerdo es con el concepto actual que tenían sus amigos acerca de la retribución. Algunos dicen, el pecado de Job era la altivez, no reconocen, no aceptan el consejo de sus amigos que le están diciendo, confiesa tu pecado. Y Job no lo va a confesar. Y me alegro que lo hizo, porque si lo hubiera confesado, hubiera cometido. No que no tenía pecado, porque él dijo, no tengas en cuenta los pecados de mi juventud, y después dijo, por tanto me arrepentí en todo. Y entonces, pero sabía que estaba sufriendo no por causa de un pecado que tuviera ocurrido. Entonces, con ese contexto teológico, el contexto histórico, ¿cuándo ocurrió esto? Por ejemplo, me pregunto, este relato es antes de la cautividad o después de la cautividad. ¿Cuál es el contexto histórico de este relato, de este texto? El contexto cultural. La cultura semita es diferente a nuestra cultura, aún aquí mismo en Colombia tenemos costumbres culturales diferentes de una región a otra, y se expresa, por ejemplo, por la forma de comer, lo que comemos, la forma de hablar, el lenguaje. La primera vez que yo vine aquí a Barranquilla a una convención, no pude viajar en avión, tuve que venir en bus. Y un pastor amigo me llama y me pregunta, o me preguntó cuando nos vimos, ¿y dónde te bajaste? Y dije, en el terminal. Y dice, no, ¿dónde estás hospedado? Pero para nosotros, bajarse no significa hospedarse. Las comidas. A veces a uno le dicen, esta es la comida exquisita de aquí, y a uno no le gusta, porque no es lo que acostumbra a comer. ¿Ya? Entonces, fíjense, hay un relato de una mujer que Jesús estaba una vez en una cena, y una mujer
llegó con un frasco de alabastro y se puso a los pies de Jesús y le roció, le vació el perfume y le secaba con los cabellos, le secaba los pies. Y entonces, la imagen que tenemos es la del cuadro de la última cena. Y entonces se pregunta, ¿cómo hizo esa mujer para meterse y llegar detrás a los pies de Jesús? Yo he hecho ese ejercicio con mis manos, cuando enseñaba en seminario, y hacíamos así, sentados alrededor de la mesa. A una hermana, venga, colóquese detrás a los pies de Jesús. ¿Qué dificultad para entrar? No se usaban las mesas como nosotros acostumbramos, ni las sillas que tenemos, y realmente se reclinaban sobre divanes, se apoyaban en los codos y se estiraban el cuerpo y los pies un poco hacia atrás, y allí mojaban el pan con el aceite. Así que la mujer sí pudo llegar por detrás y colocarse a los pies de Jesús. ¿Ya? Aspecto cultural. Ayer mencioné este ejemplo. Una vez fui a vacacionar donde una de mis hermanas que vive ahora en la región donde yo vivo ahora, y fuimos al culto de la única iglesia que hay allí, y ella me dijo, esas dos hermanitas el domingo salieron muy afligidas del culto. Y dije, ¿por qué? Porque el pastor predicó que al cielo no entrará mancha ni arruga, y ellas están viejitas, manchadas de arrugar. Y yo dije, eso es una broma. No es verdad. Porque el pastor nos explicó que es mancha ni arruga. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa esa expresión en ese contexto cultural? Igual, fui a dar una semana clases a Lima, a los traductores nativos, y el primer día de clase un estudiante me dijo, profesora, me encantaría descansar entre el almuerzo y la hora de la tarde, la clase de la tarde, y habló con la muchacha encargada de la logística, y cuando regresé del almuerzo ya me dijo, profe, aquí hay un cuarto, hay un sofá, hay televisor, ahí usted se puede quedar descansando, se puede sentar, pero si quiere se echa. Si quiere se echa. Para nosotros echarse, pues decimos es propio de los animales son los que se echan. Nosotros nos acostamos, pero es su aspecto cultural. Para ellos echarse acostarse. Ya no me estaba ofendiendo. Si yo no entiendo el aspecto cultural, habría peleado con él. Le he dicho, respétenme, yo no soy animal. ¿Ya? A propósito, con ese texto de Génesis, que Dios hizo a Babilonia, algunos dicen que el hombre soltero es un animal incompleto, pero que el casado es un completo animal. Ese es otro texto que yo entiendo. Porque hablamos a veces de la mujer como el complemento del hombre. No, el varón como varón es completo. ¿Sí? La mujer como mujer es completa. Hay que entender que Cristo decía dijo, excepto, excepto. Y es una ayuda semejante. Alguien que se pone junto, alguien con quien él puede estar en una relación de tú a tú, lo cual no pudo hacer con ninguna de las criaturas que se le presentó a la bueno, trae oportunidades en su cuerpo.
Sí, y fíjense, Adán le puso un ojo a cada uno de los animales. Y leamos bien, leamos bien. Cuando Dios le presentó la mujer, él no le puso nombre. Él no dijo, a esta la llamaré, sino que dijo, esta será llamada, es decir, esta será conocida como. Después del pecado, Adán pone nombre a Adán. No, no. Muy bien. 29. Lo primero que hacemos justamente es seleccionar el texto que vamos a estudiar. Seleccionar el texto que vamos a estudiar. Determine los límites del texto a estudiar. Si voy a leerme un libro de la Biblia, por Isaías, pues quizá pueda hacer una lectura preliminar de todo el libro en unas 2 o 3 horas. Pero esa lectura no será tan provechosa como si yo divido el libro en secciones. Entonces, delimito el texto que voy a estudiar. Recuerden ustedes que las divisiones en capítulos y versículos no estaban en los textos, en los rollos. Eso se colocó mucho después. Y es útil, pero no siempre las divisiones son las mejores. No siempre. A veces una división interrumpe el relato, interrumpe el tema que está en el capítulo anterior. Y entonces, para estudiar, delimito. No importa si tengo que tomar la mitad de un capítulo y pasar a la mitad del otro capítulo. No nos dejemos presionar por las divisiones que ya están aquí. Ayer hablábamos de la película, por ejemplo. Si una de las perícopas más conocidas está en Primera a los Corintios, capítulo 12 al 14. 12 al 14. Si yo quiero estudiar esos capítulos, pues lo mejor es estudiar, leer esos 3 capítulos, 12, 13 y 14 de Primera a los Corintios, porque esa es una unidad completa. Una unidad completa. Pero como a cada capítulo se le coloca un título, nos hacen creer que cada capítulo es independiente del otro. Es verdad, no es verdad. El capítulo 12 creo que lo llaman los dones espirituales, capítulo 13 la providencia del amor, capítulo 14 la paz. Y entonces ya nos condicionan, no nos dejen condicionar por eso. No tenga en cuenta esos títulos, los títulos los coloca el equipo de traducción. Los títulos no son inspirados, esos títulos no estaban en los textos que se escribieron, ¿ya? No, eso los colocan en los equipos de traducción. Y por eso usted puede comparar una Biblia con otra y no concuerdan a veces los títulos. Los títulos a veces son diferentes. Entonces, lo mejor sería escoger bien todo, llegar a los capítulos 12 hasta el 14. Para entender qué está diciendo Pablo y para entender ese capítulo 13 que le sacamos del contexto. El capítulo 13 de Corintios lo usamos para mensajes en el día de matrimonio, la fiesta del amor y la amistad, ¿verdad? Pablo no escribió ese capítulo para esos días, para esas ocasiones. Lo escribió para decirnos cuál es la práctica correcta del uso de los dones espirituales. Y ese era amor. Y es un amor que tiene esas características. Ahora, escúchenme bien. Quiere decir que no debo usar primero a los Corintios 13 para un sermón en un día de matrimonio. No. Puedo usarlo.
pero entendiendo que Pablo no lo escribió para eso. Pablo no lo escribió para eso, pero nos presenta las características de un genuino amor. Y el genuino debe expresarse en la fraternidad de la iglesia, usando los nombres de la forma correcta por amor, amor pleno. Determine los límites del texto que va a estudiar. Identifique los contextos literarios que ya hablé, el próximo y el remoto, el anterior y el posterior. Identifique. Y por regla, acostúmbrese a que siempre tendrá que ir a lo que está antes. Cuando el texto que usted va a estudiar le da indicaciones de que algo hay antes en lo cual se está basando después de estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Después pasó Jesús a Betania. Entonces, ¿dónde estaba antes? Como que ir atrás. Y si el texto que estoy leyendo termina, por ejemplo, indicando que les voy a indicar algo mejor, pero tengo que leer lo que él dice después. Es lo que dice en 1 Corintios 12, ¿cierto? Finalizando. Pero les voy a presentar un camino mejor, un camino excelente. Y si termino allí, no sé cuál es el camino mejor. Entonces tengo que leer el capítulo 13 y el 14. Debe ser un texto que responda a una necesidad de los interlocutores. Y ya estoy aquí mezclando la exégesis con la predicación. Usted como pastor de la iglesia no tiene tanta libertad como el predicador itinerante. Yo puedo ganarme la vida con 2 sermones todo el año y decirle a pastores amigos, y ya voy a mencionar a la pastora Nasty, invíteme para tal fecha, en la mañana, pastor Ernesto, por la tarde, y consigo 104 iglesias y predico el mismo sermón en 104 iglesias. El mismo sermón o 2 sermones me gano la vida, porque soy itinerante. Pero el pastor que predica cada semana no puede repetir el mismo sermón todo el día. Y el sermón que predica tiene que responder a una necesidad de la congregación. No predicamos para mostrar nuestra elocuencia, para mostrar nuestro conocimiento. Predicamos para satisfacer necesidades. ¿Qué necesidad tiene la iglesia? ¿Qué está afectando a mi congregación? ¿Y qué texto, qué palabra tiene el Señor para esta congregación? ¿Qué palabra tiene el Señor? ¿Qué mensaje tiene el Señor? No predique simplemente los textos que a usted le gustan. Es que a mí me encanta este texto. No. Responde ese texto a una necesidad de la iglesia. Con esto tengo una palabra del Señor que ayude a mi congregación. Yo, como pastor, predicaba siempre por series. Y entonces yo, en diciembre, me retiraba, oraba y construía la serie. Y entonces, enero, febrero y marzo, voy a predicar de tal tema.
los siguientes 3 meses, otro tema, y así eran los mensajes construidos, pero yo sabía que no siempre se podía hacer. Y un domingo, como les mencioné ayer, hermanos que están acá, están repitiendo para que no se les olvide lo que les dije. Un domingo, estando ahí, comencé a escuchar una vocecita que me decía: ese no es un sermón. Ese no es el sermón. Y en realidad me sentí incómodo por esto. Y así mentalmente le dije al Señor: ¿y por qué no me lo dijiste anoche? ¿Por qué me lo tienes que decir ahora? Ya no tengo tiempo de preparar un sermón. Porque el bosquejo del sermón aparecía en el boletín dominical. Y entonces me acerqué y le dije al director del culto: alarga la alabanza porque no tengo un sermón. Y él me dijo: ¿para qué está en el boletín? Es interesante. Y me entré a la oficina y le dije: Señor, si ese no es el sermón, dime. Y el Señor fue tan bueno conmigo que me dijo Nahum 1:7. Nahum 1:7, ese sermón nunca se me olvida. Lo abrí. El Señor es bueno, refugio en el tiempo de la angustia, y conoce a los que lo confían. Y dije: gracias, por lo menos me diste un buen sermón bautístico de los públicos. El Señor es bueno, el Señor es refugio en el tiempo de la angustia, el Señor conoce a los que lo confían, y con eso le dice: Señor, ahora individualmente mi invitación, comparte, porque no tenía tiempo de trabajarlo. Y antes de terminar el tercer punto, había gente que venía hacia el altar llorando. Yo no tuve en cuenta en ese momento la necesidad de la iglesia. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Y después descubrí que había familias que estaban sufriendo preocupación. Entonces, uno responde a la necesidad de la congregación. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere Dios decirle a la gente? Hay textos que a nosotros nos encantan. A mí me encantaría predicar todo el año, no solamente de Amós, porque Amós es mi libro favorito. Me encantaría predicar todo el año de Romanos 5:8, porque es mi versículo favorito. Pero no es lo que a mí me encanta, sino lo que la gente necesita. Debe ser un texto que contenga una unidad completa de pensamiento. Que no quede a medias el pensamiento. Si el texto me da a entender que la idea se sigue tratando más adelante, yo tengo que abarcar eso. Yo lo tengo que hacer. Tengo que continuar hasta que el texto esté con el pensamiento completo. Y ese ejercicio lo hacemos cuando estamos leyendo. Por ejemplo, si usted quiere leer un libro, digamos la carta de Pablo a los Filipenses, si la quiere leer, haga una lectura preliminar, haga otra segunda lectura donde comience a tener en cuenta las divisiones naturales de la carta. Otra vez, no las divisiones de capítulos, porque no siempre es mejor, no siempre. Pero, ¿cómo puedo yo dividir esta parte de forma lógica? Y después hacemos
el estudio de cada una de esas secciones naturales de la carta. Yo acostumbro tener un cuaderno y llevo varios años sin comprar porque la sociedad bíblica siempre me regala un cuaderno cada año. Y entonces yo en ese cuaderno a mano hago el texto que estoy estudiando. Y entonces hago la mediación y hago todo un proceso de exégesis. Voy a los recursos después y todo lo puedo a mano. No lo hago en el portátil. No lo hago en el portátil. La portátil paso ya cuando he concluido. Y si no lo predicamos ese texto, entonces lo que hago en el portátil es escribir el texto. Un domingo les contaba yo, después del culto de la mañana, el pastor me dijo, predica esta noche. Y esa publicación era de una ropa que me gusta mucho. Aunque a nosotros se nos enseñó, el pastor Ernesto, el pastor Luis, siempre que vaya a una iglesia, tiene un postor dentro de la Biblia. ¿Cierto? Pero, pues, yo me fui preguntándole al Señor qué debo predicar esta noche. Y el Señor puso en mi mente el himno cristológico, Filipenses 2, 1 al 11. Y ese domingo, después del almuerzo, me dediqué a estudiar el texto. Yo acostumbraba a los domingos, no lo acostumbro, pero después del almuerzo, acostarme, descansar, y a la hora de tocar la meta, el banco del partido, el buen equipo del mundo, y ese domingo yo siempre tengo las actividades de los. Y trabajé y prediqué una noche después de los días, leyendo el libro de hermenéutica y de descubrí que entendía el análisis de ese texto. Yo dije, si me hubiera visto, me había ahorrado ese tiempo, pero después dije, no, qué cosa, porque a la misma conclusión que yo llegué, llegó la Biblia. Eso es la satisfacción. Así que no salte de su estudio personal a los comentarios, no salte. Hay libros de sermones. Ojalá, si los tiene, simplemente lea el título de los sermones. No se acostumbre a predicar sermones de otra teología, porque el Señor trata con cada uno de manera muy profunda. Y a veces yo puedo leer un sermón y entender qué es lo que está diciendo ahí, porque no encuentro esa idea en el texto. Pues el Señor de pronto lo dijo de otra manera. Y entonces, si los tiene, puede usarlos como un recurso, pero no como los hermanos que se van a privar. No, es un sermón que no tiene sustancia, no tiene gusto, le falta sazón, es un calentado. Entonces, ese es el gozo de vibrar con la palabra. Una de las cosas que hemos perdido es el asombro por la palabra. Y nos esforzamos en asombrarnos, dice en las escrituras, sorprenda a Dios, no sorprendo mis cartas. Él sabe lo que voy a pensar mañana, para no pensar. Así que, ¿cómo lo voy a sorprender? Debemos sorprender. Hay textos que yo leí hace años, porque yo no había visto. Qué gozo contemplar
Y veremos con la palabra. No vamos rápido, no hagamos lecturas rápidas. Saber leer es saber ir despacio. Léntese. Déjese sorprender por ese texto. Antes lo dio el Espíritu Santo las puede iluminar a usted. Y uno escucha a veces, ¿por qué yo no vi esto y este predicador contó esto que yo nunca lo había visto? Créanme que ha habido casos en que hermanos sencillos de la iglesia que no saben nada de teología, que no saben nada de exégesis, me dejan sorprendidos con la interpretación del texto. Y yo digo, qué maravilla. Yo nunca con todos mis estudios había visto esto. Y no es un error, es verdad. Es verdad. Es el texto allí. La interpretación no es equivocada. Yo no soy el único que puede interpretar. Yo no soy el único que cuenta con el Espíritu Santo. Los hermanos analfabetas también cuentan con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el mejor maestro. Es el que la inspiró la palabra, es el que la ilumina. Así que yo tengo que tener la humildad para dejarme sorprender a través también de hermanos. Cuando llegué a mi primer pastorado, me dijeron, tenga cuidado con esos viejos, porque esos viejos destruyen pastores. Y yo era un muchacho de 22 años, pero quiero decirles que mis mejores maestros del ministerio pastoral fueron esos viejos. No habían terminado primaria. Había un viejito que yo invitaba para salir a visitar, íbamos en ciclo, y en el trayecto iba diciendo, por ejemplo, pastor, en la iglesia tuvimos tal pastor, hizo esto, y la iglesia se acabó. Hubo tal pastor que hizo esto, y la iglesia creció. Él nunca me dijo tome apuntes, pero yo sabía que eso era lo que me estaba diciendo. Y doy gracias a Dios por eso. Por eso el Señor se vale de sus hijos, aunque sean analfabetas, pero ellos conocen la palabra. Entonces, dejémonos sorprender por la lectura del texto, leer, leer y volver a leer. Lea el texto varias veces. La primera lectura es como un sobrevuelo, como cuando se cae, por ejemplo, un avión y comienzan a buscarlo y abarcan círculos muy grandes para tratar de descubrir dónde está el avión que se cayó. Y luego van cerrando los círculos hasta que llegan a determinar que se alcanzan a ver fragmentos del avión y entonces cierran más el círculo hasta que descubren dónde cayó. Pues la primera lectura será un sobrevuelo, que es lo que muestra ese texto. La siguiente lectura vamos cerrando los círculos y vamos determinando aspectos como cuál es la división natural de este texto, cómo lo puede dividir, qué palabras se utilizan en este texto. Lea, compáralo con otras versiones de la Biblia. Esa versión, pero es edificante, es útil. No todas las traducciones usan las mismas palabras.
Hay palabras en hebreo y griego que son polisémicas, es decir, palabras que tienen significado diverso. Y entonces nos acostumbramos, por ejemplo, a Reina Valera y usamos el vocabulario de Reina Valera. Y de hecho, fíjense, después de mi juventud, los textos que trato de memorizar los memorizo en Reina Valera, porque es con la que yo crecí. Bueno, crecí hasta esta estatura, nada más. Pero era lo que siempre había usado. Y tiene un lenguaje literario maravilloso, sirve para la memorización. Y entonces yo, cuando quiero memorizar, he intentado memorizar en otras traducciones y no puedo. No puedo. Tengo un bloqueo. Y entonces tengo que memorizar en Reina Valera. No porque sea la única. Pero Reina Valera usa un estilo, un vocabulario. Y yo puedo comparar con otra traducción a ver qué dice. Por ejemplo, la palabra paráclitos en griego, pues es polisémica. Tanto es así que fíjense, si ustedes leen la Cartolunca, que es una traducción católica, se dan cuenta que cuando traducen el texto de Jesús, cuando dice, yo les enviaré el Consolador, en la Cartolunca no tradujeron, dice, les enviaré el Paráclitos. Porque en los traductores esa es una palabra que tiene mucho significado. Y entonces en Reina Valera se tradujo como consolador, ¿cierto? Y si usted va a otra traducción y de pronto dice, les enviaré el consejero, no teme la versión, no diga diabólica, porque dices consejero, no dices consolador, no consejero. Y se va a otra traducción y dice, les enviaré el abogado. No, en vez de quemar esas traducciones, aproveche. Si usted no sabe el griego, usted puede comenzar a sospechar. Probablemente esa palabra significa consolador, consejero, abogado, puede significar arrendador, puede significar uno que apoya, y entonces se enriquece. Yo les decía ayer que cuando se conoció la Cartolunca, muchos cristianos evangélicos comenzaron a decir esa Biblia no es buena, porque lo que dice es porque sacrificio, porque misericordia quiero, no sacrificios. Y en esa la Cartolunca dice porque caridad quiero y no sacrificios. Y entonces a los hermanos evangélicos dijeron esa Biblia no sirve, está equivocada, porque tiene que decir misericordia y no caridad. Cuando estudié en el seminario en hebreo, descubrí que la palabra Gesed es polisémica, que significa misericordia, caridad, compasión, fidelidad, lealtad, solidaridad, amor inquebrantable. Entonces, una traducción podría decir, porque solidaridad quiero y no sacrificio. Y entonces, no diga la comunicación, si tienen esa traducción, quémenla. ¿No? Aprovechenla ustedes. Si no sabe hebreo, pues aprovechenlo y comience a sospechar. Probablemente esta palabra significa todo esto. Y en su sermón, usted puede dar a conocer a los hermanos la dimensión de esa palabra. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Misericordia, caridad, sí, compasión, sí, solidaridad, sí, lealtad, sí, fidelidad, sí, todo eso. Entonces, por eso es tan útil a comparar con otras naciones. Compare con relatos paralelos, si los hay, relatos paralelos. Los relatos paralelos los encontramos mucho en los evangelios.
Por ejemplo, la bienaventuranza, la resucitación de un muchacho, relatos que hay en Mateo, los pueden encontrar en Marcos, en Lucas, y algunos, muy pocos, hasta en. Y entonces veamos esos relatos paralelos, A mí me han hecho la pregunta, ¿quién habla? ¿Mateo o Lucas? Porque Mateo dice que Jesús subió a una montaña y allí dio su sermón. Lucas dice que fue en el llano. ¿Quién dijo? Los dos. Yo escuché a alguien decir que todo era cuestión de perspectiva. Mateo estaba abajo y vio la montaña y por eso subió a la montaña. Lucas estaba arriba y llegó hacia el valle y dijo, eso sí fue verdad. Ayer, hermano, perdóname que te estoy protegiendo tanto de ayer. ¿No te incomoda? Ayer yo les decía que se nos enseñó, y no quiero decir incorrecto, que los evangelios son los relatos de la vida y ministerio de Jesús, relatos históricos de la vida y ministerio de Jesús. Pero eso quizá nos afectó un poco, porque no es completa la definición. Yo creo que hoy día es mejor decir que los evangelios son los relatos teológicos de la vida y ministerio, y que cada evangelista narra los eventos desde una perspectiva teológica diferente para un público diferente. Mateo habla de dos endemoniados, el otro y escuché a un pastor decir, es que cuando el otro evangelista pidió simplemente uno de uno, no fue ya se de ahí. Recordemos, Mateo está escribiéndole a judíos. Y según la ley, el testimonio de uno no es válido, tiene que ser puesto. Así que si él quiere que los judíos crean, escuchen su mensaje, le va a decir dos, porque si él dice uno, dirán no, la ley dice que el testimonio de uno no es válido, tiene que ser dos. Entonces, voy a escribir eso. Ayer también algunos creen, y me parece que tiene sentido, reflexionenlo, creen que Mateo escribió ese evangelio desde la perspectiva de Moisés, presentando a Jesús como un nuevo Moisés superior a Moisés. Y entonces, cuando uno comienza a analizar el evangelio, pareciera que es cierto. Mateo es el único que hace salir a Jesús de Egipto. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan no dicen que Jesús fue a Egipto cuando era niño. ¿No? Moisés salió de Egipto con el pueblo, Jesús sale de Egipto con José y María. Y usa el mensaje de Oseas, de Egipto llamé a mi hijo. Que cuando uno, como estudiante del Antiguo Testamento, estudia esa profecía, es relacionada con el pueblo de Israel. Pero el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, hace que Jesús vaya a Egipto y fue a Egipto y lo sacó de allí. Un concepto que debemos tener en cuenta. Así que diga que esa profecía no era mesiánica, yo tengo que respetar la interpretación que hace el evangelista, porque él fue inspirado por el Espíritu Santo. Y no puedo decir, eso deséchelo porque eso no es verdad. No. Si él lo interpreta así, reinterpreta la profecía
luego tiene que aceptar su interpretación. Y quizá estamos hablando aquí de lo que algunos hablan del sensus pleno, el sentido pleno de una profecía, que se pudo tener un cumplimiento parcial en cierto momento, pero luego tiene su cumplimiento completo y básicamente en Jesús. Entonces, Jesús también sale de Egipto, Moisés pasa por las aguas con el pueblo, Jesús entra a las aguas, se hace bautizar, luego Moisés sube a una montaña y recibe la ley, Jesús sube a una montaña y da una nueva ley, luego Moisés baja y va por el desierto, Jesús baja y va por aldeas, pueblos, regiones, finalmente Moisés sube a una montaña, contempla la tierra que va a recibir el pueblo y desaparece. Jesús finalmente sube a la montaña con los 12, les muestra la tierra, los desafía con los 11, los desafía a conquistar la tierra y desaparece. Así que, pues, síganos saboreando. Miren si tiene sentido o no. Entonces, comparar esos relatos paralelos. Tener en cuenta las referencias cruzadas. Las referencias cruzadas. Una de las virtudes de Reina Valera, por ejemplo, el 60, es que comenzó a colocar referencias cruzadas. A eso nosotros no le hacemos caso. Si ustedes leen, entonces dentro del texto hay unas letritas arriba que llamamos superítesis, ¿cierto? Superítesis. Por ejemplo, dice A, y luego dice B, y por acá dice B. Y nosotros las ignoramos como se ignora el día de hoy. Las ignoramos. No. Si usted encuentra una letrita aquí que dice A, vaya abajo, hay una línea que separa el texto de la nota, de las referencias. Y allí le va a decir, por ejemplo, Éxodo 25. Busque Éxodo 25, ¿cómo se relaciona eso con el texto que yo estoy leyendo? Esas son las referencias cruzadas. Y precisamente cuando estoy haciendo mi estudio personal, yo a veces al leer digo, esto se me asemeja a tal texto y voy apuntando. Pero también miro las referencias que hay aquí. Y antes la concordancia, donde más se habla de esto. Esas referencias cruzadas pueden ayudarle a aclarar el texto que está estudiando. Sí, concordancia. Aprender a leer el texto con cuidado y comprensivamente, es decir, leerlo hasta captar el mensaje del escritor. No suelte el texto hasta que no lo suelte. Hay textos que uno quiere dejar. Y dice uno, no, esto no entiendo. No sigan tratando hasta que el texto sea iluminado por el Espíritu Santo. Hay textos, escuchen bien, hay textos de los cuales tenemos que decir hasta ahora no sabemos en realidad qué quiso decir. Hay hermanos felices con textos difíciles y en vez de ayudar, confunden a la congregación. Sea honesto. A mí una amiga, una doctora me llamó una vez, me preguntó, doctor Cosme, ¿qué quiero que yo no entiendo? Tranquila, doctora, que yo tampoco. Tranquila, que yo tampoco lo entiendo. Los textos que tenemos que esperar hasta llegar al cielo y preguntarle a Dios
¿Qué quisiste decir? ¿Qué quisiste decir? Y de repente Pedro diga, no, yo sabía que quisiste decir. Entonces, sí, intentamos esto, ¿vale? Yo no sé exactamente qué quiere decir. Puedo imaginar, puedo suponer, pero no puedo decir esta es la interpretación única y todo. Hay textos que se pueden entender de una manera, pero no soltemos el texto hasta que nos den el análisis del texto. Identifique la idea o verdad central del texto, la idea exegética. Y para eso, pues, hacemos preguntas al texto. Y entonces vamos a avanzar rápido por el tiempo, aunque creo que tenemos hasta las 5 de la tarde. ¿Nos vayan café? No hay problema. Preguntas. ¿Quién habla? Esta pregunta interroga por el autor o por el personaje que está allí en el diálogo. ¿Quién dijo esto? ¿Lo dijo Jesús o lo dijo Pedro? O simplemente lo dice el evangelista, el escritor sagrado. ¿Quién habla aquí? ¿Quién interviene aquí? Entonces, ¿quién habla? ¿A quién le habla? ¿A quién le habla? ¿A quién le dirige estas palabras? ¿Ya? ¿Quiénes son los interlocutores del texto? A veces son, por ejemplo, los relatos de Jesús, los fariseos, a veces son los publicanos, a veces son los discípulos. ¿Quiénes son los interlocutores? ¿A quién les está hablando? ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿De qué está hablando? Se puede sacar un texto del contexto para, por ejemplo, hablar de ofrendas gigantescas, cuando el texto no está hablando de eso. ¿De qué en realidad habla? Puede ser que mencione una ofrenda, pero esa no es la idea central. Quizá la idea central sea otro asunto y no este. Entonces, tengo que preguntarme si yo saco tales elementos del texto, ¿el texto tiene sentido o no? ¿El texto sigue diciéndome lo que dice o no? Entonces, hay como asuntos paralelos que se mencionan en el texto, pero no es lo central del texto. Y aquí es donde está el ejercicio más difícil para elaborar los sermones expositivos. Tratar de descubrir qué es en realidad lo que el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo. ¿Qué es lo que él quiere decir? ¿Me quiere hablar acerca de la economía mundial? Porque mencionó Benal. ¿Me quiere hablar acerca del trato obrero patronal? Porque me habla de jornaleros y un mayordomo. ¿Qué es en realidad lo que me interesa? ¿Qué es lo que resalta? ¿Qué es la idea básica? Una parábola extraordinaria que no tenemos tiempo, está Mateo 20, obrero de la Biblia. Me fascina esa parte. ¿De qué me habla Jesús? ¿De qué me está diciendo que los trabajadores tienen derecho a reclamar salarios justos? ¿Es eso? ¿Está diciendo que pueden formar sindicatos? ¿Es eso? Me está diciendo que
el empleador, el amo, tiene derecho a maltratar a los trabajadores. ¿Me está diciendo que es injusto pagarle a todos lo mismo? ¿Qué está diciendo? Creo que al final está diciendo que la justicia de Dios es superior a la justicia humana, porque Dios es bueno, porque Dios es bueno. Esa parábola es fascinante. Es un ciclo que Dios sabe. Sí. Con relación a lo que dice el punto quién habla, dice hacer pregunta de quién habla. Pues ahí ya hay muchos que están diciendo que todavía no es la palabra de Dios, palabra a la luz, entonces una clarificación sobre eso. Bueno, qué bueno que está el pastor de nuestra hermana aquí para responder a la pregunta tan complicada, hermano. Por una pregunta así. Muy bien. Sí. Cuando se habla de la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Otros dicen contiene solamente parte de la palabra de Dios. Dicen contiene palabra de Dios humana y satánica. Es que Dios entra en diálogo. Dios no habla solo. Y en ese diálogo entre Dios y nosotros se a veces el diálogo. Y entonces el mensaje tenemos que entenderlo en forma global. Un ejemplo. Quita todo lo que dijo el diablo cuando tentó a Jesús. Quita. Tendrá sentido el texto. Si quitamos las palabras de Satanás cuando tentó a Jesús y que estas piedras se conviertan en pan, arrójate de aquí hasta el piso. Si quitamos eso, tiene sentido. Pues si quitamos eso, nos encontramos con un Jesús, perdónenme, con un Jesús que se chifló por allá y resulta hablando cosas sin sentido. No, todo eso en conjunto pone la palabra. Y lo que tenemos que mirar es qué quiere decirnos Dios a través de esos relatos, a través de esos eventos, a través de esos momentos. Porque si ustedes hacen el ejercicio de quitar de la Biblia las palabras que dice el hombre, las palabras que dice el diablo, se quedan con una Biblia que no tiene sentido. Claro. Personalmente, perdónenme si me ofendo, personalmente yo sigo siendo muy tradicionalista. No importa los estudios que yo haya hecho en Biblia, yo sigo creyendo firmemente que la palabra de Dios es la palabra. Y en esos diálogos en mi habla. Y él me dice entonces cómo no escuchar el diablo. Y quizá por eso es que a veces tratamos de expulsar al diablo de forma incorrecta. Perdón si me ofendo, pero yo no creo que al diablo lo expulsamos pisoteándolo, gritándolo, vociferando. Jesús me dice, mire, la forma de expulsar al diablo es escrito, está escrito. Y para poder decir escrito está, tengo que conocer la palabra. Porque yo no le puedo decir al diablo, escrito está, ayúdate que yo te ayudo. Yo no puedo decir al diablo, escrito está, a Dios rogando por el más orando.
Bueno, en ese sentido, hermano, ha sido muy conservador. Yo sigo creyendo que esta es la palabra. Y que entra en diálogo conmigo también. Y que a veces en ese diálogo se trata de meter el diálogo. Y el Señor me enseña cómo responder esas cosas. Muy bien. No sé si les respondo. ¿Dónde hablo? Bueno, el tiempo. El tiempo. ¿Cuándo habló? A veces es un tiempo histórico, a veces es un tiempo cronológico, a veces es un tiempo atmosférico. Lluvia, por ejemplo, tormentas. Todo eso lo tengo en cuenta. ¿Dónde habla? Pregunta por el lugar. Fíjense que Pablo lo dice, regocíjense en el Señor otra vez, le dice, regocíjense. Porque él estaba hospedado en el mejor hotel que había, ¿cierto? Buena cárcel. Y cuando yo estoy eso, el texto cobra más sentido, porque está sufriendo, está en una situación difícil, y sin embargo dice, alegrense en el Señor. Alegrense. Es un distinto a que si Pablo estaba en el mejor hotel, estaba en la playa, con su traje de baño, ¿no? Está en la cárcel. Así que, ¿dónde está él cuando habla? ¿Dónde se habla? ¿Cómo lo habla? Ya mencionamos eso a través de figuras, lo dice de forma figurada, o lo dice de forma literal. ¿Para qué lo habla? ¿Con qué finalidad dice eso? Siempre habrá un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué me dice el Señor eso? ¿Tiene hambre? Vaya a comer, yo no traigo hambre. Sí. Quiero tomar un descansito. Feliz de terminar aquí esta. Sí. El asunto es cuando yo de verdad, a veces le digo a mi esposa antes de un sermón o esto, está doliendo la cabeza. Pero cuando yo comienzo a enseñar o a predicar, se me olvida que me duele la cabeza. Entonces, perdonen que a mí se me olvida que se cansa. Porque yo no me canso aquí. Me está fastidiando la rodilla, pero no me digo. Porque este es un chicle para mí. Este es un chicle para mí que no se le acaba el sabor. ¿Para qué lo hablo? Esta partecita, algo más. Bueno, dejémoslo ahí. Y vamos a poner un cafecito. ¿Cuánto tiempo? Hay otra participación y un ejercicio que tiene que realizar. Nos mandan ahí